Amigos de Historia y Leyendas de Culiacán, bienvenidos a un video más de nuestro canal, en el que hoy, y los siguientes miércoles, estaré dando lectura y a la vez adecuando a nuestro tiempo para poder entenderlo mejor. Al excelente libro de relatos históricos y anecdóticos que todo culichi debiera de tener de cabecera, me refiero al libro Las viejas calles de Culiacán, escrito y publicado por el licenciado Francisco Verdugo Fálquez en 1949, el cual, por cierto, primero fue publicado en forma de folletín, en las columnas del periódico ya desaparecido desde hace muchos años, La Voz de Sinaloa. Bueno, pues el día de hoy, iniciaré con la lectura del prólogo del escritor tal y como lo escribió, y los dos primeros capítulos en los que trata a la primera calle de la ciudad, me refiero a la calle del Río, que no es otra que el Malecón Viejo. Así que sin más que decir, vamos al intro y al video. Prólogo. Esta ciudad de Culiacán ha entrado en un franco periodo de crecimiento en los últimos años, con una transformación que se está verificando en su vieja estructura de pueblo colonial. Dentro de los últimos 30 años la ciudad, que en la fecha del centenario de la proclamación de nuestra independencia, alcanzaba apenas una población de 15 a 20 mil habitantes, ha llegado recientemente a censar más de 60.000. Y al mismo tiempo que se está realizando en ella una transformación social, se realiza también, a ojos vistos, un notable cambio que podríamos llamar físico o material, pues se están desapareciendo una tras otra las antiguas construcciones de nuestras calles, que van siendo sustituidas con nuevas fincas, según ciertos patrones estéticos, adquiriendo ahora la vieja ciudad de una manera insensiblemente un aspecto general de población moderna. Este es el momento que hemos estimado oportuno para recoger, de los propios recuerdos y de los de personas de mayor antigüedad, y aún de versiones tradicionales, los puntos de vista sobre las calles de Culiacán, relato que en forma un tanto desilvanada, con aspectos históricos y anecdóticos, hacemos desfilar en las páginas de este esbozo. Debemos aclarar aquí, que los capítulos que hoy forman este libro, empezaron a escribirse como resultado de simples lecturas, sin mayor pretensión, hechas en ocasión de sesiones del Club Rotario local, sesiones a que el autor asistía como miembro de la institución. Varios estímulos inesperados nos hicieron proseguir la obra, hasta concluirla en el punto del propósito que la dictó, esto es, recorrer en toda su longitud las viejas rúas de la ciudad, desde su linde natural al norte con el río Tamazula, hasta el que definía su límite extremo del rumbo opuesto, en la antigua ciudad colonial, procurando amenizar el simple trabajo narrativo, con anécdotas brevemente dichas, en relación con la materia oportunamente referida. Fue, en esa forma, como todo se publicó, a modo de folletín, en las columnas del diario La Voz de Sinaloa, editado en esta ciudad, a lo largo del pasado año. Los datos que aquí aportamos, podrían servir mañana, en su misma sencillez, como apuntes para la historia de la capital de Sinaloa. Y es, con este propósito, que lo damos a la luz pública, ahora en forma de libro, esperando que nuestra audacia sea acogida, en la noble intención que la guía, con la benevolencia de nuestros lectores. El autor, Culiacán, Sinaloa, México. Año de 1949. La calle del Río. Capítulo 1. Como ya es bien sabido, en sus peregrinaciones del norte al centro del Anáhuac, vinieron al país las llamadas 7 tribus nahuatlacas, y como la última de ellas, la azteca, procedente de Aztlán, que es la tierra de las garzas. Bueno, pues esta tribu que venía guiada por sus sacerdotes, se detuvo algún tiempo en un lugar, que denominaron Güey, Culhuacán, que significa culebra en el agua, en donde, según dice la tradición, nació el culto a Huitzilopochtli, el terrible dios de la guerra, que fue la principal deidad en la después poderosa Tenochtitlán. Bueno, pues según se dice, que el primitivo poblado de Culiacán estaba, más o menos, en el lugar que hoy ocupa el pueblo de Culiacancito, y que de ese lugar por razones ignoradas, se trasladó al frente de la confluencia de los ríos hoy llamados Sumaya y Tamazula, en su margen izquierda.
Dicho cambio quizás se debió a la abundancia de agua, garantizada con las dos corrientes fluviales, y luego, probablemente, las dobles avenidas simultáneas de ambos ríos, inundaban las tierras de frente a la confluencia. Por lo que la población se tuvo que extender, desde sus principios hacia el oriente, a lo largo de la margen izquierda del Tamazula, en donde además de que podía obtenerse fácilmente agua, el suelo alto y rocoso podía proteger la población. Y los terrenos hacia el poniente, frente a la confluencia misma de los ríos, hasta donde ha podido alcanzarse, fueron destinados a la siembra de cereales de inmediato consumo como lo eran y lo son el maíz y el frijol, y hacia el interior de dichos terrenos fue formándose un poblado, con carácter de rancho, el Vallado, a corta distancia, en el rumbo del poniente, del poblado de Culiacán. En tiempos posteriores se establecieron allí unas rudimentarias fábricas de ladrillo, las ladrilleras de Vega y Ordeñana, y en donde hoy está el terreno o solar aledaño a lo que hoy se conoce por La Alberca, calle de por medio y más hacia el poniente, existía la tenería de Don Teclo Osuna, con servicio del río. En el terreno o solar que hoy forman la alberca y el estadio, con entrada por la esquina sureste del predio, precisamente en donde ahora está el palco principal del estadio, había una frondosa huerta de naranjos en plena explotación, era la huerta llamada de Carrascosa, con amplias calles entre las filas de ordenados árboles frutales, lugar en donde la sociedad de aquel tiempo hacía hermosos paseos campestres. Al fondo de la huerta, y con una bella vista al río, se levantaba un edificio conocido por el Mirador, en el que se hacían grandes fiestas, banquetes y bailes, y donde los concurrentes encontraban seguro abrigo en caso de lluvia. Existía también, en la misma huerta, frente al río, y casi en el ángulo de la calle y la margen fluvial, una pequeña alberca, que, cerrada a la curiosidad pública por altos muros, brindaba su servicio a quienes lo deseaban, mediante un pequeño pago. Al lado norte de la alberca, contigua a esta, pero ya en el extremo del ángulo de la calle sobre el río, se abría una alta y fresca terraza, que brindaba la más bella perspectiva en la confluencia de ambos ríos, sobre todo en sus grandes avenidas. Seguía al oriente, calle de por medio, misma que hoy baja al río, el embarcadero de canoas, en el lugar donde hoy está la escuela Álvaro Obregón, otra huerta, conocida por Huerta de Don Luz Salmón. Esta contaba con una construcción de mampostería al frente y un amplio empersianado al fondo, en ella también se daban grandes fiestas sociales en la temporada de calor. Esta huerta era más pequeña anterior, es decir, que la de Carrascosa. El edificio, ya un tanto abandonado, vino poco a poco cayendo en ruinas, lo mismo sucedió con la huerta, y al fin, el gobierno del estado expropió la finca, para abrir allí un parque, de la calle hasta el río, en donde los niños y los jóvenes se entregaban a diversos juegos deportivos. Por cierto, fue frente a ese parque, en una casa de 2 pisos que está en el oriente de la Plaza Rosales, casa que aún existe, en donde se verificó, como entre las 9 y 10 de la noche, un atentado, dirigido contra el entonces gobernador del estado, don Alejandro Vega, que allí vivía, pero del que fue víctima inocente uno de sus sobrinos, llamado Juan Sacani, a quien se confundió con aquel, y realizado el hecho criminal, el asesino, perseguido, cruzó el parque diagonalmente, de sureste a noroeste, hasta perderse en la oscuridad de los árboles de la alameda que bordeaba en ese punto el río, en donde ya fue imposible atraparlo. La construcción de la escuela denominada Álvaro Obregón fue levantada en aquel lugar, por el entonces gobernador profesor don Manuel Páez, restándole de la hermosa perspectiva que tenía la Plaza Rosales hacia el norte, y posteriormente, ya, durante el gobierno del coronel Delgado, fue hecha su inauguración, en el último año de su administración. Capítulo 2. Ya habíamos dicho que la calle del río era así llamada, pero la verdad es que no era una verdadera calle, sino la vertiente que caía de la ciudad hacia el río, y donde desembocaban, en forma más o menos pendiente, las avenidas que cortan de sur a norte el poblado. La margen del río, hacia este rumbo, era de roca viva, y solo arriba, en lo alto del paredón, había un estrecho sendero que establecía la comunicación entre las chozas, las cuales casi todas eran viviendas rudimentarias de gente pobre, pero eso sí, con vista a la margen fluvial. Estas viviendas, en las grandes avenidas del río, eran alcanzadas por las aguas, y más en la parte baja del oriente en la llamada barranca,
en donde la creciente se extendía por varias calles al interior de la ciudad, obligando a las autoridades y a los mismos vecinos a realizar verdaderos actos de salvamento. En el extremo poniente, por la avenida que hoy se abre entre el estadio y la escuela Álvaro Obregón, se bajaba en fuerte pendiente hacia una copiosa alameda en el fondo, y pasada ella, se llegaba a la margen arenosa del río. Allí estaba el embarcadero de canoas, para salvar las corrientes unidas del Tamazula y del Umaya a la otra banda, en la época de lluvias, y cuando las aguas descendían, era el vado reconocido. Había entonces un tráfico activo de peatones y coches en aquel lugar, tráfico que ahora ha venido a menos con el paso por el puente Cañedo sobre el Tamazula, y el servicio de lanchaje a la otra margen por la colonia de la Tierra Blanca. De aquel lugar del embarcadero, partían bellos paseos vespertinos de las familias de la ciudad, para admirar nuestros incomparables crepúsculos, o románticamente, en las noches de luna y por supuesto en amable compañía, se tramontaba el río, a los dulces sones de los soñadores valses de la época. En una de las chozas, que se levantaba precisamente en la esquina sureste del cruzamiento de la calle que pasa al oriente de la Plaza Rosales, sobre el actual malecón Umaya, vivía de la caridad pública un pobre hombre apodado, el Cotorra, atacado del mal de Lázaro. Se sabía que aquel desgraciado había caído en la costumbre de acariciar y besar efusivamente a los niños que se acercaban al lugar, y eso lo interpretaban los vecinos como una obra del enfermo, con el propósito de propagar su incurable mal. Llegaron quejas a las autoridades y se le llamó la atención, incluso se le castigó más de una vez, pero sin lograr corregirlo. Un día, a las altas horas de la noche, el lazarino apareció asesinado por disparos dirigidos desde fuera sobre su miserable tugurio. Se supo después que los autores del hecho habían sido nada menos que agentes de la policía, que se dijeron, mandados en aquel propósito, por las propias autoridades superiores municipales. El lugar fue conocido desde entonces y por mucho tiempo, como del Lazarino asesinado, y actualmente todavía, en el mismo lugar en que estuvo la choza, que forma hoy la extrema esquina de la hermosa finca que allí se levanta, propiedad de la familia Peiro, se destaca el grueso tronco del árbol que daba sombra a la pobre vivienda, árbol seco ahora, cuyos negros brazos se tienden todavía a lo alto, como pidiendo del cielo perdón o justicia. Más adelante, en la misma llamada calle del río y haciendo casi su interrupción, existía una bomba de succión para el agua necesaria al servicio de la vecina empresa de agua. Esa misma bomba es la que, al construirse la obra del actual malecón Umaya, corta la monotonía del paseo en su parte media, interrumpiéndolo en forma artística, y dejando a uno y otro lado de la obra sombras de descanso. Un poco más al oriente, y ya en la vecindad del actual puente Cañedo, se alzaba, a la orilla misma del río, una gran excrescencia rocosa, conocida por la Peña Gorda, por gruesa y chata, y a cuyo pie se apreciaba un gran pozo, que inundado por el agua corriente, constituía lo que entonces se llamaba un hondable. La Peña Gorda era el punto de encuentro de la muchachada masculina de todas las clases de Culiacán. Ahí terminaban las fugas o pintas de las escuelas, y se tomaban por los pinteros, los más agradables baños, por prohibidos y por frescos. Naturalmente que los bañistas tenían que saber nadar, pues la suerte preferida era trepar a la cima de la roca y hacer desde allí un clavado sobre el pozo, dándose enseguida a la tarea de salir de él nadando a fuerza de brazos. No dejó de haber, sin embargo, víctimas de su propia imprudencia, y una de las últimas fue la de un pobre jorobado. Era un hombre popular muy joven todavía, cuya joroba nos dábamos a acariciar a hurtadillas de su poseedor, porque dizque tocarla traía la buena suerte. Don Gabrielito, así se llamaba el pobre jorobado, nadaba como un pez, pero en esa ocasión, se le vio subir a la peña y lanzarse al pozo, sin que jamás volviera a la superficie. Se creyó que con la fuerza del salto, había chocado contra alguna arista dura del fondo y perdido el conocimiento, siendo así arrastrado por las aguas, pues su cadáver se encontró, en efecto, pocos días después, rebalsado por el río, en uno de los pueblos de más abajo de la corriente. La Peña Gorda, encanto de los chicos bañadores, desapareció con la construcción del puente Cañedo, tal vez su material fue utilizado en el cimiento de la obra, o allanado el lugar con los mismos escombros de la construcción del puente. Donde hoy se levanta el puente Cañedo, era el vado de la ciudad para los poblados del otro lado del río Tamazula. Tenía su mayor utilidad para el paso a la verbena, que se hacía en honor de San Antonio,
patrono de Tierra Blanca, el 13 de junio de cada año. Ese día, los peatones hacían un hilo interminable atravesando el río, y los coches, entonces todos de tracción animal, cruzaban con su carga humana, la pequeña corriente, envueltos en nubes de espeso polvo. La caravana empezaba desde la mañana, pero alcanzaba su máximo por la tarde, y se prolongaba por los trasnochadores hasta en la noche, llevando siempre con ella la mayor animación. La excursión se hace ahora cómodamente, a pie o en coche por el puente Cañedo y la nueva calzada, pero la concurrencia de la famosa verbena y la fiesta misma en el pueblo ya no son ni la sombra de lo que fueron antes. El puente llamado Cañedo, por el nombre del gobernante que lo terminó, fue iniciado como una obra monumental de mampostería. Así se hicieron los primeros tramos, bajo la administración del gobernador, ingeniero don Mariano Martínez de Castro, pero se siguió después, en forma más rápida y más económica, con pilares de lámina rellenos de concreto, hasta dejarlo en tal forma terminado por la administración del general Cañedo. La obra ha sido objeto de la atención de varios gobernantes que se han sucedido en la administración pública del Estado, y la última mejora, consistente en el arreglo formal de su pavimento para su buen servicio, pues hubo época en que las tablas del piso bailaban al paso de los coches, fue realizada por el señor Filiberto Mora y Ochoa, ya finado, en su calidad de presidente municipal de Culiacán. Sobre toda esta margen del río, se alza ahora el hermoso malecón denominado Paseo Humaya, el hoy Paseo de los Niños Héroes, que constituye el orgullo de Culiacán. Aparece dividido en dos calles para el tráfico de vehículos, con un camellón de árboles al centro, y cuya vista, yendo hacia el poniente, cae a la derecha sobre el río, con su bella perspectiva de la otra margen, y cerrado al sur, salvo el corte de las avenidas que en él desembocan, por los suntuosos palacetes en que ha invertido sus capitales la mayor parte de nuestros nuevos ricos. La obra fue prospectada en el gobierno del profesor Manuel Páez, fue proseguida con entusiasmo durante la gubernatura provisional del coronel Gabriel Leiva Velázquez, y terminada e inaugurada al concluir el gobierno del coronel Delgado. El director técnico de la obra casi hasta su terminación, fue el bien conocido ingeniero don Napoleón Ramos Salido. El malecón fue prospectado hacia el poniente por el pasado gobernador coronel Rodolfo Teloaiza, y ahora sería de desearse que las nuevas administraciones públicas lo llevaran a su terminación. La obra entera resulta el mejor adorno de Culiacán.